al libro de los Salmos, el Salmo 119, versículo número 134. Sean todos bienvenidos, hermanos, Dios les bendiga. Si hay algún sector de la iglesia donde no se oye muy bien, nos avisan, por favor. Estamos tratando la manera de adaptarnos ya nuevamente a este tipo de micrófono. Dice así la palabra de nuestro Dios. Salmo 119, versículo número 134. Líbrame de la violencia de los hombres y guardaré tus mandamientos. Padre, en esta hora queremos darte gracias por el hermoso privilegio que nos concedes de congregarnos. Señor, te agradecemos por el cumpleaños de nuestra hija Mónica María. Señor, bendícela en gran manera, que tú seas propicio, Señor, que tú la guardes y le concedas los deseos de su corazón. También, bendito Dios, te pedimos que nos dé sabiduría para entender tu palabra. Señor, por favor, sé propicio con nosotros. Enséñanos tu palabra, revélanos tu palabra, que podamos comprender tu palabra. Es lo único que en esta vida y en esta tierra puede ayudarnos. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús y bendecimos nuestras familias y nuestros hermanos que están fuera del país y bendice a nuestros hermanos que están con nosotros por este medio. En el nombre poderoso de Jesús oramos y te damos las gracias. Amén, Señor, y amén. Por favor, hermanos, pueden sentarse. Dice esta versión: redímeme de cualquier defraudador de la humanidad y ciertamente guardaré tus órdenes. También hay otra versión que es muy propicia. Dice, aquí me han proyectado una, sí, amén. Esa es muy linda, dice: rescátame de la opresión de los hombres para que pueda guardar tus preceptos. Trato la manera de que podamos encontrar una cita bíblica que no veamos en ella como que David está poniendo una condición para guardar sus mandamientos, para guardar sus preceptos, para guardar su ley. Y quiero anticiparme de que no es así, no es una condición. La Escritura, el versículo no está enseñando eso, que si tú me guardas, entonces yo voy a guardar tus preceptos. Una condición para poder guardar los preceptos del Señor. El sentido no es ese. El sentido es, me estoy quizás tratando la manera de dar la idea central de la enseñanza de una manera muy resumida, aunque hay algunos aspectos que son siempre muy necesarios aprenderlos, que son muy edificativos y son armas que el Señor nos concede tener para que ese proceso de restauración en nuestra vida no se detenga. Esto que acabo de decir realmente es muy importante. Solo déjeme ver si aquí está. Dice esta versión: rescátame de la opresión de la gente malvada. Entonces podré, mire la diferencia, entonces podré obedecer tus mandamientos. Repito, no es una condición, no es nada que ver como cuando nosotros ocupamos algo que es necesario hacerlo en nuestra vida y que no hay ninguna condición para hacerlo. Por ejemplo,
malinterpretamos o se nos malenseña cuando Jacob va huyendo de su hermano y llega a un punto en el cual él está consciente que no tiene nada. Y le dice al Señor: Señor, de todo lo que tú me bendigas, Señor, de todo lo que tú me prosperes, yo te voy a dar el diezmo de todo. No es una condición, sino que Jacob está consciente de que Dios lo va a bendecir. A él se le había revelado, su madre le había revelado que realmente él era el primogénito. Aparte de ello, él en su ser sabía, por el amor que le tenía el Señor, por el amor que le tenía a la primogenitura, a la cual le pertenecía a él y no a su hermano, aunque su hermano se adelantó, logró salir antes que él, pero el primogénito en realidad era Jacob. Entonces, Jacob está consciente, pero no está haciendo un trato realmente. Él no está diciendo: Señor, si tú me bendices, yo te voy a dar el diezmo de todo. Sino que algo que brota de la naturaleza de Jacob, una naturaleza que todo el tiempo, aunque no es falso lo que se enseña, aunque es una verdad, muestra nuestra naturaleza, pero no es que Jacob venía totalmente arruinado. Jacob traía un corazón, como el Señor lo dijo de David, un corazón conforme al de él. Si el Señor desde que estaban en el vientre sabía quién era Jacob. Y no en vano, Jacob, de sus lomos salió el pueblo de Israel, de sus lomos. Aunque la promesa ya estaba dada en Abraham, en Isaac, en Jacob, pero fue de Jacob donde salieron los 12 hijos, podríamos decir, incluyendo los hijos de Manasés, o los hijos de José, perdón, los hijos de José, uno de ellos Manasés y el otro Efraín. Entonces, queda claro de que no es asunto de que voy a hacer un trato con Dios. Cuando usted realmente ama al Señor, usted no pone condiciones. Porque usted, si ama al Señor, es porque usted ha recibido el amor de Dios. Al recibir el amor de Dios, que es un amor fuera de este mundo, que no es un amor humano, sino un amor que es en su origen, es de Él, de Dios, es la palabra ágape o agapán o agapeo, como usted, depende en qué tiempo lo quiera tomar, es un amor que es eterno, es un amor que no cambia, es un amor incondicional. Entonces, cuando usted tiene ese amor, cuando usted tiene ese nuevo nacimiento, cuando usted está consciente, aunque usted reciba la enseñanza y la revelación de que usted viene de Cristo y que usted tuvo una preexistencia, etcétera, 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 eso no lo lleva a usted a hacer ese trato, sino que de su naturaleza brota el darle al Señor lo que Él se merece, no lo que Él pide, no lo que Él manda, sino lo que Él se merece. Ese es el verdadero amor. Darle a él lo que él se merece. Yo estoy consciente, al amarlo, yo estoy consciente que tengo que darle a él lo que él se merece, independientemente que me bendiga o no me bendiga, me cuide o no me cuide, me ayude o no me ayude, me libere o no me libere, me sane o no me sane. Mi actitud hacia él no va a depender de lo que él hace o no hace conmigo. Yo lo amo a él porque él es. Cuando digo Él, en mayúscula, ¿verdad? Dios, porque Él, yo sé que Él es Dios, yo lo amo porque Él es mi creador, me siento todo el tiempo endeudado con Él. Ese es el amor que nosotros deberíamos de sentir hacia nuestros padres. Venimos de ellos, etcétera, etcétera. Entonces, quiero que quede bien claro que no es así. En ese sentido que normalmente, si nosotros no tenemos esa enseñanza, todo ese contexto, no comprenderíamos con mayor exactitud este punto. Y este punto se llama pedir liberación. Fíjese bien, pedir liberación. Y
con esto queremos hablar algunos aspectos que son de mucho interés, que son de mucho beneficio, y tenemos que aclarar esta oración de liberación, este pedir liberación, y es por eso que mencioné esta cita bíblica que dice: rescátame de la opresión de la gente malvada. Entonces, fíjese bien, entonces podré. No dice entonces voy a cumplir. No, aquí hay algo que puede detener, que Él pueda. Hay algo que pueda, existe algo entonces que impida que Él realmente pueda obedecer los mandamientos de Dios. No está en que Él lo va a pensar si los obedece o no los obedece, los cumple o no los cumple. No está diciendo de que, Señor, si tú me quitas a mis enemigos, entonces yo voy a cumplir tu mandamiento. No, no es así. El problema del creyente es, y hablo del creyente que no madura o madura muy poco, es que siempre quiere poner condiciones. Y para Dios no hay condiciones. Nosotros no podemos ponerle condiciones. Señor, si tú me das trabajo, Señor, si tú me bendices. Y estamos creyendo que así como lo hemos leído, es que si de todo lo que tú me bendigas, yo apartaré el diezmo. Entonces venimos con esa actitud equivocada, mal enseñada, mal traducida o mal interpretada. Venimos nosotros y tomamos también esa mala actitud, no del origen, sino de los que han enseñado, sino de los que nos han dirigido, porque es increíble cuando a través de la enseñanza venimos y entendemos que yo no puedo usar, por ejemplo, el ayuno para obligar a Dios a que me conceda mi petición. Cuando yo llego a la madurez y me doy cuenta de eso, digo, Dios mío, ¿y cómo es que yo estaba ocupando el ayuno para que tú me concedieras? Porque a mí me enseñó, mire hermano, métase en ayuno y va a ver que Dios le va a responder. Como que el ayuno es algo que a Dios lo va a forzar para que me conteste, para que me conceda, para que me dé, para que me ayude, para que me sane, para que me libere. Entonces la gloria no es del Señor, sino porque yo ayuné, hermano. Es que mire, yo pasé de rodillas, intercediendo, orando. Mire, es que yo me vestí de cilicio, es que yo tiré ceniza sobre mi cabeza, y yo a través de esto, la oración, lo que sea, yo hice que Dios me contestara, hermano. Uy. Entonces usted se lo ganó. No, ya no es por gracia, ya no es que Dios tuvo misericordia, ya no es que Dios ha dado ya promesas. Porque antes de que usted naciera, las promesas de Dios ya estaban. De igual manera, ¿por qué se congrega? Ah, que mire, yo me congrego porque yo quiero que Dios me cuide. Ah, qué mal. ¿Y por qué adora? Ah, es que mire, dicen que cuando uno ora, realmente Dios lo bendice. Ah, qué mal. Es que la adoración para el Señor no es para que lo bendiga uno. La adoración para Él es porque Él se merece la adoración de todo lo que respira. Sí, amén. Démosle un aplauso al Señor, hermano. Mire, tomemos estos aplausos, aunque no sale de nuestro corazón, tomemos estos aplausos como para momentos en los cuales podemos glorificarlo a Él por medio de ellos. Amén. No hay otro momento a veces en el cual nosotros podemos aplaudirle. Tal vez uniéndonos al sentir de alguien que se siente agradecido y se siente bendecido de lo que oye, de lo que recibe, de lo que entiende o de lo que ya vivió, y eso le recuerda la gracia, el amor, la misericordia y el poder del Señor en su vida. Lo digo porque solo Él se merece esos aplausos. Toda la gloria y toda la honra, solo Él se la merece. Y algún día vamos a podérselo decir cara a cara a Él. Y si hemos ganado alguna corona, por muy sencilla, pero le hemos ganado, se la vamos a poner, como dice el libro Apocalipsis, se la vamos a poner a sus pies.
y le vamos a decir: santo, santo, solo tú te mereces todo el honor, toda la honra y toda la gloria. A veces no podemos. A veces en esta tierra no podemos hacer lo que acabo de decir que vamos a hacer según lo que dice la palabra. ¿Por qué? Porque tenemos nosotros inicuos, tenemos violentos, tenemos perversos, tenemos malos que no nos permiten que podamos hacer eso. Ya lo va a entender en qué forma. Es terrible. Y nosotros, traigo aquí ciertos puntos donde nosotros, ¿por qué pedimos liberación? Pero no pedimos por la liberación que David está pidiendo. No está hablando del hombre que tiene un cuchillo y me lo puede meter. No está hablando del hombre que tiene un arma y me puede matar con ella. No está hablando de eso, David. Está hablando de todo aquello que pueda servir para que él no se perfeccione en Dios. Entonces, es triste cuando nosotros venimos y hemos mal interpretado, nos han enseñado mal cómo servirle, cómo adorarle al Señor. ¿Por qué congregarnos? ¿Por qué nos congregamos? ¿Cuál es el fin de que el pueblo de Dios se pueda congregar? ¿Qué es lo que lleva nuestra oración? ¿Qué es lo que lleva nuestra alabanza? ¿Qué es lo que el Señor recibe de nosotros? De nuestra oración, de nuestra alabanza, de nuestro congregarnos, de nuestra atención a su palabra, de recibir el rema de Él. ¿Qué es lo que el Señor recibe de nosotros en nuestro culto? Por eso Pablo en su carta a los Corintios pregunta: cuando os reunís, ¿qué hay entre vosotros? ¿Hay cánticos? ¿Hay profecía? ¿Qué hay cuando os reunís? ¿Qué es lo que recibe Dios de que nosotros nos congreguemos? ¿Cuál es nuestra actitud cuando nosotros nos congregamos? ¿Cuál es nuestro pensamiento cuando decimos: hoy es día de culto, quiero reunirme, voy a reunirme? ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Cuál es nuestro sentir cuando digo: voy para la iglesia, voy a servirle al Señor, voy a predicar su palabra? ¿Cuál es nuestra actitud? Espero que nuestra actitud sea la correcta. Si no es la correcta, su palabra nos lo va a mostrar y lo va a enderezar si nosotros nos disponemos a enderezarlo. Entonces, le he dicho en resumidas palabras prácticamente lo que significa esa oración de David. Él pide liberación. Si usted ha notado los temas de la aflicción, la opresión, la tribulación, está repetido, está muchas veces en este salmo. Si usted lo ha notado, hemos hablado mucho de la aflicción, hemos hablado mucho de la opresión, hemos hablado mucho de la tribulación. Esto está saturado en este salmo, en medio de tanta cosa maravillosa, entre tanta cosa linda, entre tanta adoración, entre tanta gratitud, entre tanto amor, entre tantas cosas buenas, maravillosas que nos enseña el siervo. Encontramos nosotros que se repite mucho lo que es la aflicción, la opresión, la tribulación. ¿Que acaso no es nuestro pan de cada día? Lo que pasa es que eso va a depender de cómo nosotros nos sintamos espiritualmente, porque las batallas son las mismas, la opresión es la misma, el peligro es el mismo, la oposición es la misma, las necesidades pueden ser las mismas, pero ¿qué es lo que hace que sintamos días alegres y días no alegres? Nuestra condición espiritual. Cuando usted se siente, sus defensas se le han bajado, cuando usted no ha descansado bien, cuando usted no ha dormido bien, cuando usted no ha comido bien, su enfrentarse a su rutina diaria la siente más pesada, la siente más larga.
Pero cuando usted está en buenas condiciones, tal vez no perfectas, pero sí en buenas condiciones, usted ha dormido bien, usted ha descansado bien, usted se ha alimentado bien, usted no tiene conocimiento de problemas, usted no se ha dado cuenta de errores, y ahí están los errores, pero usted no se ha dado cuenta, su actitud es preciosa, es alegre, y usted no siente el tiempo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Lo que nos rodea, la dimensión en la que nos encontramos no ha cambiado, es la misma siempre. La misma potestad sigue dominando. La diferencia es cómo yo me siento. Por eso ahí usted no se explica por qué hay días en los cuales se siente cabizbajo. Y hay días donde usted reta al diablo, hermano. Si se me pone enfrente yo me lo paso llevando. Pero hay días que un mosquito, hermano, le hace la vida espantosa a uno. Y realmente que el Señor tenga misericordia de nosotros. Entendemos de manera intelectual que podemos contar con Dios para que nos ayude a resolver nuestros problemas. Pero ¿cuántas veces oramos genuinamente pidiendo ser liberados? ¿Cuántas veces pedimos genuinamente que seamos liberados? ¿Y qué tipo de liberación es la que pedimos? Pensemos por un momento, ¿qué tipo de liberación es la que nosotros pedimos? Fíjese que nuestra falta de muchas cosas en el Señor nos llevan a enfocarnos en cosas triviales. Imagínese, nosotros pedimos por el alimento, por ejemplo, que no es que no sea malo pedir. Pedimos por nuestra vestimenta, pedimos por nuestro trabajo, pero dice el Señor de que de todas esas cosas el Padre provee. Y entonces, ¿por qué pedimos? Entonces deberíamos de pedir por aquellas cosas que nos llevan hasta limitarnos de estas cosas triviales. ¿O usted alguna vez ha visto un pajarito orando para que le estrene un vestido? ¿Verdad que no? Tiene vestimenta, y mejor que la de Salomón en sus mejores días. Porque él dijo, ni Salomón se ha vestido como uno de ellos. Y de igual manera la alimentación. Cuando un animal está estresado es porque el humano lo ha estresado. Pero no porque él vive estrés. Entonces yo nunca he visto un ave, un animal estresado porque no tiene que comer. Entonces, ¿de qué debemos nosotros pedir liberación? Nosotros pedimos por cosas que no se tienen que pedir, pues estas deberían, tal vez no las tenemos y por eso oramos, pero estas deberían de venirnos a nosotros como añadidura, no como una respuesta de una oración. Lo que pasa es de que no hemos aprendido a orar por las cosas que verdaderamente tenemos que orar, por las cosas que verdaderamente son importantes. Mire cómo en nuestra vida espiritual, que nosotros pedimos por cosas que no deberíamos de pedir. Y entonces usted me dirá, entonces no hay que orar. No, lo que le estoy diciendo es que hay cosas por las cuales usted debe de orar para que esto que usted está pidiendo no se dé. Imagínese usted ora. Voy a poner un ejemplo, tal vez no tan sencillo, pero depende de usted cómo lo va a interpretar y va a ser, depende de su madurez, depende de su conocimiento. Pero imagínese usted está orando cada día, Señor, por favor, que me abunde mi salario, mis honorarios, Señor, que mis ingresos aumenten, Señor, por favor, envía tu ayuda, Señor, yo quiero que pueda cubrir todas mis necesidades, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es su petición, pero esa petición no va a hacer que esa necesidad sea cubierta. Porque no sé si decir su oración, sino su acción no es en este caso el de orar,
sino el de hacer para que el devorador sea reprendido. Porque si entonces yo oro y la provisión viene, entonces dejo de hacer aquello que Dios ha puesto que yo haga, y es una ley de Dios basada en el amor, porque el principio del diezmo está en el amor, no en la ley. Entonces, si yo oro para que el Señor me bendiga y cubra lo que no puedo cubrir, entonces nunca voy a poder hacer aquello que brotó de un corazón agradecido y que llegó hasta llegar a ser ley. Entonces nosotros estamos orando, Señor, que yo salga del hospital. Pero dice el Señor, no se resuelve saliendo del hospital. Se resuelve que tú seas sabio con tu salud, con tu vida, con tu alimentación. Porque el Señor me puede sacar a mí del hospital, pero el salir del hospital no corrige mi problema. Entonces yo tengo que pedir liberación, no del hospital, no de la cárcel, no de la miseria, sino lo que me ha llevado a la miseria, al hospital, a la cárcel. De eso yo debo de pedir liberación. ¿Ve? Por eso algunos nos frustramos, es que el Señor a mí no me contesta, es que a mí el Señor no me ayuda, es que mire, no encuentro trabajo. Es que no es el problema el trabajo, es lo que usted hace que su trabajo se arruine y de que su trabajo lo echen. Porque si usted está abusando de su trabajo, entonces lo que Dios quiere es que usted pida liberación de ese abuso que usted hace en su trabajo, de esa irresponsabilidad en usted. Porque ¿cuántos perdemos el trabajo por ser irresponsables? Entonces usted viene y dice, Señor, no tengo trabajo, dame trabajo. No, es que no debe pedirle eso. Debería de pedirle aquí, Señor, que ya no sea cleptómano. Por no ofender, digo cleptómano. Señor, puede decir la joven, que no salga embarazada. No, deja de hacer las relaciones sexuales. Esa es la liberación que tienes que pedir, tener dominio de tu cuerpo. Y investigar qué es lo que ha hecho, qué es lo que está haciendo, que tu cuerpo demande, que tu cuerpo exija. Ve al origen, qué es lo que creó esa necesidad. Porque el joven puede decir, Señor, ayúdame a no masturbarme. No, dice el Señor, ese no es el problema, ese nomás es el efecto. No, ora liberación por la causa. ¿Qué haces con tu celular? ¿Qué haces con tu televisión? ¿Qué haces con los canales que esos tus padres super sabios te han dejado tener en tu cuarto las 24 horas? ¿Comprende lo que estoy tratando la manera de decir que no dice ese versículo? ¿Acaso le puede tener miedo a aquel que derrotó a Goliat? ¿Le podría tener miedo a un sanguinario después de haberse enfrentado a un gigante? Un maestro que ha formado a 300 hombres que en los cuales jamás han habido en la historia de Israel y posiblemente en todo el mundo. Podría tener pidiéndole a Dios, líbrame del malvado, Señor. ¿De cuál malvado está hablando David? Señor, líbrame del inicuo. Y el versículo 33, el 133, el anterior, David está diciendo de la iniquidad que puede haber dentro de él, pero en el 134 está hablando de lo que está fuera, que puede detener, estorbar el proceso que Dios está haciendo en él.
Porque a cuántos de nosotros las cosas externas no nos dejan congregarnos. A cuántos de nosotros las cosas externas nos desaniman. A cuántos de nosotros los señalamientos de los malvados, de los inconversos, de los inicuos nos enfrían. ¿Cuántas cosas hacen que nos dejen de congregar? ¿Cuántas cosas hacen que dejemos de orar? ¿Cuántas cosas hacen que dejemos de diezmar cuando hemos entendido por revelación, primeramente por gratitud y después por revelación? Porque mucha gente diezma no porque lo sepa, sino porque tiene agradecimiento y lo hace. Hermano, aquí han venido personas inconversas a dejar diezmos. Inconversas. Entonces no puede ser por revelación, solo puede salir por gratitud. No sé si amor, porque de un inconverso no puedo decir, yo no sé, podría ser, pero no creo que sea por amor. ¿O será que eso poquito que pudo haber aprendido en su vida lo llevó a amar a Dios y lo ama mejor que muchos de nosotros? Porque si fuerais hijo de Abraham, las obras de Abraham hicierais. En eso no profundizamos nosotros. Pero yo soy cristiano, entonces las obras de los cristianos haríamos. Porque ellos dijeron, nosotros somos hijos de Abraham. Si yo puedo sacar hijos aún de las piedras, dijo, hijos de Abraham de las piedras. Entonces pienso de que Santiago tenía razón cuando dijo, vosotros pedís y no recibís porque pedís mal, porque pedís para vuestros deleites y para vuestros deseos, pero realmente no pides con ciencia. No de conciencia, con separado, ciencia, C-I-E-N-C-I-A, ciencia. Por eso tenemos que aprender la palabra de Dios para saber orar, para saber pedir. Vamos a pedir liberación, pero ¿liberación de qué? ¿Cuál es la liberación que usted necesita? Usted lamentablemente, por todo lo que he dicho, lamentablemente usted pide liberación por efectos. Pero la verdadera liberación va a ser cuando usted pida por las causas. Porque también esa es una ley. La ley de causa y efecto. Estoy bien helado. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces los creyentes creemos que ya lo sabemos todo. Muchos creyentes decimos que estamos bien y no estamos bien. Si estamos bien, es bien equivocados. Y por eso Dios tiene, y pedimos al Señor que tenga misericordia de nosotros. Entonces, repito la pregunta, ¿cuántas veces oramos genuinamente pidiendo ser liberados? ¿Qué es lo que realmente, no me quiero salir de esto, no sé por qué? ¿Qué es lo que realmente pedimos cuando decimos, Señor, yo quisiera otro trabajo? Señor, yo quisiera irme a otro departamento. Señor, yo quisiera tener otro jefe. Señor, yo quisiera tener otra área de trabajo. Señor, yo quisiera trabajar en otra cosa. ¿Por qué? ¿No será que soy yo el problema? No es mi jefe. No es mi trabajo. No es mi salario. ¿Por qué? Primeramente porque a mí no me forzaron a entrar a esa empresa. Segundo, yo no me he dado a respetar para que me respeten. ¿De cuántas cosas nos quejamos de que somos nosotros los responsables? ¿Cómo es posible que alguien puede faltarme el respeto? ¿Cómo es posible que alguien pueda abusar de mí? ¿Cómo es posible que alguien me pueda pisotear? Solamente que yo lo permita. Y prefiero morir libre en el desierto que morir en esclavitud en Egipto. Prefiero
ser pisoteado por la necesidad, por la falta de ingresos, que ser pisoteado por un inconverso o por un malvado, que solamente me está pisoteando porque sabe que soy cristiano evangélico. ¿Hasta dónde es servicio y hasta dónde es servilismo? ¿Hasta dónde es trabajo y hasta dónde es servilismo o esclavitud? Vaya y busque qué es servilismo y vea si usted no está en eso. Ahí es donde sí yo creo que somos hijos de Dios. Ahí es donde yo sí creo que tenemos un honor. Otro aspecto crucial de este versículo es la motivación que genera la oración de David al pedirle a Dios que lo libre de sus opresores. Fíjense bien, de sus opresores. No son hombres comunes y corrientes. No es en sí del humano. Cuesta entender que detrás de ese opresor, detrás de ese malvado, detrás de ese inicuo, detrás de ese perverso, como usted quiera llamarle, detrás de ese degenerado, porque puede ser un degenerado, hay un poder que lo respalda. Pero si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Yo no voy a permitir que un malvadito, un hijo del diablito o un hijito del diablito quiera enseñorearse y quiera valerse de mí. Ahí es donde yo debo de manifestar quién está conmigo, quién me sostiene, quién me respalda, quién levanta mi cabeza. Y si levanta mi cabeza es porque Él es mi gloria. Pero lamentablemente estamos pidiendo, como dice Santiago, estamos pidiendo mal. Estamos pidiendo por bagatelas. Estamos pidiendo por un aumento. ¿Por qué estamos pidiendo por ese aumento? Porque necesitamos más ingresos. ¿Que acaso solamente se tiene que orar para que haya un mayor ingreso? ¿O por qué será que debo de orar para que yo tenga mayores ingresos? ¿Qué es lo que me motiva a mí a pedir mayor ingreso? Hay muchas cosas que se pueden sacar pormenorizado. ¿Qué es lo que me motiva a mí? David le dice al Señor, Señor, guárdame, o líbrame, o libérame, o protégeme de los perversos, de los malvados, que ellos, oiga, no está hablando en sí de la persona, pero de que ellos, para lo cual fueron enviados o para lo cual se han levantado, no detengan que yo cumpla tus mandamientos, porque es fácil renunciar a la vida espiritual, es fácil dejar de congregarse, porque esa opresión nos elimina. Dígame, ¿cuántas veces usted por dejar un parcial se ha desanimado tanto que ni a la iglesia quiere venir? ¿O a cuántos de ustedes por un regaño no han querido venir a la iglesia? Y que ese regaño, y que ha sido una verdad. ¿Cuánta gente que pierde el trabajo ya no se congrega? ¿Cuánta gente que está pidiendo y no recibe, ya no se congrega? Entonces, comprende de que David está pidiendo, Señor, libérame de esa potestad, no del hombre. Si David era súper extremadamente valiente, si a sus hombres se le llamaron valientes y no podían ser mejor que su maestro, jamás. Porque si alguno de ellos hubiera sido mejor que David, entonces uno de ellos hubiera sido el rey. Yo pienso que es tiempo que algunos debemos de saber orar. Sabemos por qué debemos de orar.
Esta expresión denota un compromiso serio. No es una promesa vana hecha por David. Él dice: guardaré tus mandamientos, Señor. David no era como aquellos que dijeron: dura esta palabra, Señor, ¿quién la va a poder vivir? ¿En quién se va a poder cumplir lo que tú enseñas? En nadie, si no hay aquí gente que pueda soportar. Y se fueron. Frecuentemente oramos pidiendo liberación para poder escapar de nuestros problemas. Esa es nuestra oración: Señor, libérame de mis problemas. Señor, yo tengo conflictos, libérame de mis conflictos. Repito, pero muchas veces nos enfocamos únicamente en los efectos. Señor, libérame de esta escasez. ¿Qué generó la escasez? ¿Qué generó la sequía? ¿Por qué la tierra pasó cerrada, el cielo pasó cerrado 3 años y medio? ¿Por qué no llovía? Señor, quita la langosta, la oruga, el saltón y el revoltón. ¿Por qué vino la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta? ¿Por qué vino? ¿De dónde vino? No vino del África. Como las grandes tormentas que nos han venido hasta aquí de arena. No, dice el profeta y les revela: mi ejército, dice Jehová. Les envié mi ejército. Nosotros queremos que el Señor nos quite la oruga, el saltón, el revoltón, la langosta, que es el proceso en 4. Y así lo que uno deja, lo come el otro, lo come el otro, lo come el otro, lo come el otro, lo come el otro. Señor, la oruga. Señor, el saltón. Señor, por favor, el revoltón. Y de último, lo peor, la langosta. Come más que los 3 juntos. Es la misma, pero más que los 3 periodos anteriores de cada uno de ellos. ¿Es por la langosta que tengo que pedir liberación? ¿Es de mi jefe quien tengo que pedir liberación? Que ese humano caído te roba la vida, te roba la paz, te roba la bendición. No, piensa, busca, pon atención a mi palabra y te darás cuenta de que no es ese pobrecito de 30, 40 años que acaba de nacer. Eres tú el problema. Porque quiero decirle algo, hermano: cuando Dios comienza a bendecir a su pueblo, no hay nadie que lo detenga. Él dijo: lo saco de Egipto, y lo sacó sin una espada en sus manos. Si Él pudo abrir el mar rojo, si Faraón no les pudo hacer daño teniéndolos en su propia tierra, ¿cómo los iba a hacer daño en el desierto? Piensa en eso último. Hermano, nadie lo puede tocar a usted. Satanás, que es el más poderoso de los enemigos del pueblo de Dios, tiene que pedirle permiso a Dios para tocarlo. Fíjense que a Pedro, el Señor Jesús le dijo: Satanás te ha pedido. O sea, me ha pedido a mí zarandearte. Ahora, ¿por qué Satanás lo pidió? Usted lo sabe, ¿verdad? Ya se le ha enseñado. ¿Por qué Satanás pidió zarandearlo? Pero eso no es tan más fácil, si se puede decir así, como que el Señor lo permitió. ¿Por qué lo permitió el Señor? ¿Por qué lo permitió el Señor? Hermano, pensemos un momento. Satanás lo pidió y el Señor se lo concedió.
¿Por qué? ¿Qué es lo que tenía que corregir Pedro? ¿Qué fue lo que Pedro estaba haciendo? ¿Qué es lo que había en el corazón de Pedro para que Pedro fuera pedido por Satanás? Ahora, ¿por qué Dios lo permitió? ¿Que era acaso para mal, para destrucción de Pedro? No. Pero deja una enseñanza. Deja una enseñanza. Y es de lo que nosotros debemos de aprender. Aprender de los que ya lloraron para no llorar si somos inteligentes. Porque ¿cuántos de nosotros como hijos hemos visto a nuestros padres sufrir en tantas cosas? Y venimos nosotros y metemos la cabeza en el mismo momento, en el mismo lugar y de la misma manera. Pero mira, tú como hijo, que no te diste cuenta todo lo que sufriste. Y que tú como hijo no te diste cuenta de todos los conflictos. ¿Y cómo es posible que tú viniste a hacer lo mismo? Entonces el diablo te pidió y se te dio. ¿Por qué? ¿Por qué Satanás nos zarandea? ¿Y por qué Dios lo permite? Comprende hoy que David ora pidiendo liberación. Pero ¿liberación de qué? Si Él es el libertador humanamente, Él es el libertador de Israel. Él fue el que no permitió que Israel fuera destruido, desde el rey hasta el más pequeño de todo Israel. Y no decía que David mató a sus 10,000. Entonces, ¿liberación de qué está pidiendo? Entonces, ¿tiene sentido el versículo 134? Nosotros pedimos liberación para escapar de nuestros problemas. Con todo lo que hemos oído, entonces tiene sentido el versículo 134. ¿Cómo? Bueno, tengo algunos aspectos aquí. Tiene sentido cuando dice, líbrame de la violencia de los hombres y guardaré tus mandamientos. Primero, es una vergüenza que un hombre oprima a otro. Es una vergüenza que un hombre oprima a otro. Y cuando hablo de hombre, estoy hablando los dos géneros, ¿verdad? Varón y hembra. Entonces es una vergüenza que una mujer oprima a otra mujer. Es una vergüenza que una niña oprima a otra niña. Y se da. Es una vergüenza que un niño oprima a otro niño. Es una vergüenza que un bebé oprima a otro bebé. Y peor, que un feto oprima a otro feto. ¿O no se da? Claro que se da. Rebeca dijo, no, si es así, entonces mejor me muero, dijo. Hermano, había una batalla campal en su vientre. ¿Y cómo van a hacer esto si no han nacido? Las bestias no suelen devorarlos de su misma clase. Pero ¿qué dice la Biblia? Pero los enemigos del hombre son los de su propia... Hoy, mire, lamentablemente el tiempo no está... Pero ahora empezamos a perfilarnos. ¿De quiénes debemos de pedir liberación? Porque no me hace daño el extraño. Salmo 55. Porque si yo hubiese visto a mi enemigo, yo hago cualquier cosa, me cambio de acera, me cambio de calle, me preparo. Pero no tú, mi amigo, mi familiar.
Entonces, ¿de qué debemos de pedir nosotros oración? Los primeros estorbos, los primeros enemigos, los primeros que se oponen a que yo me restaure, a que yo crezca, a que yo madure, a que yo me congregue, a que yo ore, a que yo diezme, a que yo ayune, a que yo crezca, a que yo sirva, son los de mi casa. Los más cercanos, pues. ¿Cuántos de ustedes están decepcionados de tu propia casa? ¿Cuántos de ustedes? ¿Cuántos de nosotros nos sentimos decepcionados de nuestra propia casa? ¿Comprende de qué está pidiendo liberación David? ¿Cuánta esposa deprimida? ¿Cuánto esposo deprimido? ¿Cuántos hijos decepcionados? Y por más que los agarremos como carro de los años 20, que les demos manija, por más que les demos, no los arrancamos. Mejor los carros viejos arrancan y no nuestros hijos. Y ahí empezamos oración, y venimos al ayuno, y pedimos por nuestro cónyuge, y pedimos por nuestros hijos, y pedimos por no sé qué, y que no anden en yugo desigual. ¿Y si sigo? Que andan con malas compañías, y que ya se les siente quizás olor a cigarro, y que algunas veces le sentimos como a vino, o a saber qué, a níspero, y no es tiempo de nísperos. Y que no salga embarazada, y que anda con un inconverso, y que anda metida en cosas sociales, y que anda metida en cosas religiosas. ¿Por qué? Yo no estoy juzgando la acción de la persona que es indebido, no lo estoy aplaudiendo, no, yo quiero oír lo que hay detrás de eso. ¿Por qué mi hija anda así? Ahí está la liberación. Señor, libérame. Pero el joven debe pedir liberación, pero no lo hace. Porque nosotros somos los victimarios y no nos percatamos de que estamos paseándonos en nuestros hijos. Se me acabó el tiempo. Pero espero, hermano, que esta noche todos nosotros, tenemos que aprender a pedirle liberación al Señor. No de que no me alcanza, no, Señor, que mira, los zapatos, ya, que... No. Dame un mejor trabajo. No. Agrada al Señor y verás lo que te va a dar. Cuando esto pasa, podría resultarle y resulta en un gran obstáculo para la observancia de los mandamientos de Dios. ¿Es cierto o no? ¿Cuántos trabajamos horas extras para que nos alcancen a costa de congregarnos? Porque es de lo único que anulamos. No anulamos ir a pasear. No anulamos ir a jugar a la cancha, ya sea de fútbol, de basquetbol, de lo que sea. No renunciamos a salir con nuestros amigos. No renunciamos. No renunciamos a sacar a nuestros niños. No renunciamos a ir un sábado a comer pupusas a cualquier lugar o a comer lo que sea, lo que nunca hacemos en todo el mes. No, lo que sacrificamos es el culto. Entonces, ¿de qué debemos de pedir liberación, hermanos? Se lo dejo de deber, pero ya le di toda la respuesta en toda la enseñanza. Así que ya no es deber. ¿Oramos? Padre,
Qué vergonzoso es oír esto, Señor. Pero para aquellos que creemos que hemos tenido una conversión, para aquellos que estamos conscientes que nos debemos a ti, que si hay algo bueno en nosotros es porque lo hemos recibido de ti. Para todos aquellos que sabemos eso, nos sentimos avergonzados, porque nunca sabemos qué mostrarás de nuestra vida, Señor. Nunca sabemos cuáles son nuestros yerros, sino hasta que tú los sacas a luz. No nos percatamos lo malo que estamos haciendo si tú no lo sacas a luz. Y desde el pastor, las ayudas y al más nuevo de la congregación, no estamos fuera de esto, ninguno. Porque el Señor comienza por casa, hermano. Comienza desde el más grande hasta el más pequeño. Comienza desde la cabeza hasta el menor de la familia. No hace acepción. No discrimina. Lo único que discrimina el Señor es aquellos que de todo corazón están queriendo hacer las cosas, pero cuando se han equivocado, no hay discriminación. La ley de Media y de Persia se queda pequeña ante la ley de Jehová, a menos que su clemencia y su misericordia se vuelvan propicias a nuestra vida. Señor, ayúdanos a aprender cómo pedir liberación y de qué pedir liberación. Señor, muchos insistimos en los efectos. Queremos ser liberados del dolor de cabeza, pero no queremos ser operados. Pedimos ser liberados de la gula, pero sin dejar de comer. Y así, hermano, hay cientos de cosas, miles de cosas que no hemos aprendido a pedir liberación. David sabía que detrás de cada enemigo, de cada violento, de cada perverso, de cada inicuo, de cada malvado, había un poder detrás de él. Él pedía liberación de ese poder, no de las personas. Las personas solamente eran el medio de aquel poder escondido, de aquella maldad misteriosa. Señor, hoy entiendo más aún la súplica de tus discípulos. Enséñanos a orar. No solamente es pedir por lo que necesitamos. Señor, enséñanos a orar. Queremos aprender, saber orar. Entonces, guardaremos tus mandamientos. Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción.
nuevo ser. Sí, gracias por tu palabra, Señor. Señor, y que en nuestro ser esté la necesidad de acercarnos más a ti, Señor. Y de esa manera, Señor, podremos encontrar la libertad que tú quieres en nuestras vidas. Llévanos con bien y con paz, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén.